seguir con la exposición del doctor Jorge Vera. Él es especialista en medicina de urgencias por la Universidad San Francisco de Quito, es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Técnica de Manabí, es docente de la Cátedra de Histología de la Universidad Técnica de Manabí, es docente de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Cristiana Latinoamérica, es emergenciólogo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Hospital General de Puerto Viejo, médico tratante del área de emergencias del Hospital General IES Puerto Viejo, es instructor de programas de entrenamiento del BLS, ACLS y PHTLS. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de trauma, cuándo intubamos, cuáles son los aciertos y errores. Gracias, doctor, por su participación y bienvenido. Bueno, buenas noches con todos. Agradecer primeramente por la invitación y la oportunidad de participar en este congreso. ¿Lo puedo compartir pantalla, verdad? Sí, por favor, doctor. Ya, muy bien. Vamos a hablar hoy día sobre lo que es el trauma cuando intubamos. Primeramente, saber cuándo tenemos aciertos y cuándo tenemos errores, y evitar, en todo caso, los errores. Hay que saber primeramente que el manejo de la vía aérea es un procedimiento común que nosotros realizamos en emergencia, en las áreas de terapia intensiva y también específicamente en el quirófano los anestesiólogos. Tenemos procedimientos de intubación nasotraqueal, orotraqueal, cricotirotomía, traqueostomía como principales medios de manejo de la vía aérea. Sin embargo, la incidencia de complicaciones por el manejo de la intubación orotraqueal no hay una incidencia tan alta, y más bien la incidencia de las complicaciones graves por intubación, por trauma durante el proceso de intubación endotraqueal es bastante bajo, como lo vamos a ver más adelante. Los procedimientos son realizados por diferentes grados también de experiencia. Nosotros tenemos que principalmente en las áreas de emergencia, bueno, la mayoría de las unidades hospitalarias de nuestro país trabajan médicos residentes, médicos generales, que muchas veces no han tenido un entrenamiento adecuado. Y se ha visto en la mayoría de los estudios que hablan de trauma durante la intubación, que la experticia del personal que ejecuta la intubación también tiene que ver mucho con la reducción del trauma durante el procedimiento. Nosotros nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la intubación orotraqueal, porque es el procedimiento que con mayor frecuencia se ejecuta para el manejo de la vía aérea. Sin embargo, también existe el procedimiento de la intubación nasotraqueal. Esta, que a diferencia de la orotraqueal, necesita por lo menos de 2 operadores y de ciertos equipos especiales como la pinza de Magil para poder lograr la introducción correcta del tubo a nivel de la laringe. Este procedimiento se hace con un tubo especial que obviamente pasa por las fosas nasales, y el mayor riesgo de traumatismo o las lesiones donde mayor se ven es en la parte de la cavidad nasal. La orotraqueal, en cambio, es la que nosotros con mayor frecuencia ejecutamos, es un procedimiento que tiene diferentes tipos de trauma, desde lo que van en la cavidad oral, la faringe, hasta los que pueden llegar a ser más severos y dejar secuelas como son a nivel de la laringe y de la tráquea. Primeramente tenemos que ver lo que son los equipos. La reducción del traumatismo durante la intubación endotraqueal depende mucho de los equipos que nosotros utilicemos, no solamente de la experticia del profesional. El uso de laringoscopios con la selección de hoja adecuada para el tipo de paciente, el uso de videolaringoscopios, reducen de manera significativa lo que es la posibilidad de trauma durante la intubación. Otros equipos indispensables para el manejo de la vía aérea avanzada son los tubos endotraqueales, que hay diferentes modelos de marcas y de materiales también, y que obviamente son el principal elemento para la intubación. Estos también son uno de los principales causantes del trauma a nivel de lo que es la laringe y la tráquea, al igual que las guías de intubación, que las tenemos en modos rígidos y flexibles. La jeringa, que obviamente es un elemento que nosotros utilizamos durante la intubación, pero es simplemente para darle o insuflar el balón o el CUF
del tubo endotraqueal, y la pinza de Magel, que es una pinza que se utiliza para retirar cuerpos extraños o en la intubación nasotraqueal. Lo que es los resucitadores con mascarillas de diferentes tamaños también juegan un papel fundamental, pero no tanto con el trauma directamente relacionado con la intubación, sino con otro tipo de traumas, especialmente lo que es el barotrauma. Y lo que son los equipos de aspiración, sondas de aspiración, que son los que nos van a permitir una visualización más correcta de la vía aérea, o nos van a facilitar la visualización de la vía aérea cuando el paciente está lleno de secreciones, o de sangre, o de alimentos cuando ha habido regurgitación. Finalmente, siempre recordar que para una intubación endotraqueal hay que tener una vía aérea, una vía venosa permeable, y el uso de fármacos que puede ser, entre los cuales están los sedantes y los relajantes musculares y analgésicos, que nos van a ayudar en cierta forma a facilitar la intubación endotraqueal y de cierta manera también a reducir el traumatismo durante el proceso. ¿Cuáles son las áreas que más se lesionan? Las áreas que tienen mayor incidencia de lesiones por traumas son la boca y la nariz. La nariz, más que todo, cuando se hace o se ejecuta una intubación nasotraqueal, mientras que la boca, ahí tenemos un sinnúmero de traumas relacionados con la intubación endotraqueal. ¿Cuántos no hemos, creo que, lesionado o desprendido piezas dentarias, lesionado los labios, las encías, especialmente en pacientes ancianos? En los niños, mucho más cuidado, porque una presión excesiva con la hoja de laringoscopio sobre las encías puede causar daños que a veces tienen repercusiones a futuro sobre las piezas dentarias. Hay también laceraciones, hematomas de faringe, luxaciones y subluxaciones temporomandibulares, que esto es cuando se ejecuta una apertura excesiva de la boca, que más se puede ver en pacientes pediátricos que en adultos, y es en el momento que se realiza la apertura, ya sea con las manos o con el laringoscopio para abrir la cavidad oral. Mientras que las lesiones más temibles, o donde podemos tener las lesiones que pueden dejar secuelas o las complicaciones más graves, las podemos tener en laringe, tráquea y bronquios. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con los traumatismos de la vía aérea? Primeramente, los que están relacionados con los materiales de intubación. La vía de intubación. Muchos estudios hablan de que la vía nasotraqueal es la vía que causa menos traumatismo de laringe, mientras que la vía orotraqueal es la que está relacionada con más traumatismo a nivel de lo que es laringe. Recordemos, esto está más bien relacionado por el tamaño del tubo, que siempre los tubos, el diámetro para los tubos de intubación oro-nasotraqueal son de un diámetro menor. Lo que es los instrumentales y materiales. Se ha visto que existe, al visualizar nosotros con mayor precisión lo que es la vía aérea, como por ejemplo con un videolaringoscopio, no estamos nosotros introduciendo a veces un tubo endotraqueal de manera ciega o parcialmente ciega, y podemos ir directamente a lo que es la glotis e insertar el tubo con mayor precisión. Aparte que el material laringoscopio, obviamente es material rígido, metálico, que puede, por deslizamiento, por una falta de relajación o sedación adecuada del paciente, llevar a, es el principal, se puede decir, instrumento que lleva a lesiones a nivel de lo que es la cavidad oral, de las encías, de la lengua y de los dientes. Lo que es el diámetro del tubo, esto es importante más que todo porque en pacientes pediátricos, un diámetro excesivo un diámetro demasiado ajustado para la vía aérea del paciente pediátrico puede estar relacionado con complicaciones de tipo por compresión directa o presión directa del tubo sobre la mucosa de lo que es la laringe y la tráquea, y esto puede desencadenar ulceraciones, granulomas e incluso después el desarrollo de una cicatrización anómala y estenosis. En las mujeres también es importante escoger un diámetro adecuado para el tubo para reducir lo que es el trauma a nivel de la laringe. Y finalmente el balón o cuff, que tiene que ver está más relacionado con lo que es la lesión a nivel de tráquea o la región subglótica de la laringe. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una excesiva insuflación del del balón puede llevar a una presión sobre las mucosas.
Y si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen, o esta presión, si es excesiva, puede llevar en algunos casos a isquemia, necrosis de lo que es el tracto respiratorio y posteriormente a consecuencias como son desarrollo de tejido cicatrizal y estenosis. Por eso lo que se recomienda es que tiene que haber un manejo bastante adecuado de lo que es la presión del balón del tubo endotraqueal, que se debe manejar entre presiones de 20 a 30 centímetros de agua, en promedio 25. Sin embargo, nosotros a veces no contamos con las herramientas para ajustar un valor adecuado de la presión del CUF o del balón. Vamos a otros factores de riesgo, los que están relacionados con las características del paciente, más que todo las características anatómicas. En los niños suele ser mucho más frecuente lo que es el traumatismo por intubación orotraqueal. Acordémonos que las cavidades son más pequeñas, el niño, los tejidos son más frágiles, más friables, y a veces la excesiva presión de la hoja del laringoscopio puede producir traumas a nivel de las encías, de los dientes. También tenemos que recordar que la vía aérea es mucho más pequeña y tenemos que escoger de una manera adecuada lo que es el tubo acorde al peso y a la talla del niño para poder reducir lo que es la posibilidad de trauma. En las mujeres, si bien también la anatomía a veces tienen cuello más corto, la vía aérea tiene menor longitud, también hay una posibilidad mayor de tener o presentar traumatismo. Se ha descrito en algunos estudios que las mujeres están más predispuestas a sufrir traumas a nivel de la región subglótica y de la tráquea. Incluso se han reportado varios casos de ruptura de tráquea, ya sea por el traumatismo causado directamente por el tubo o la guía o por una insuflación excesiva del balón o el CUF. Y finalmente también acordarnos que hay ciertas enfermedades que pueden asociarse más o predisponer más al paciente a que sufra trauma laringio. Por ejemplo, pacientes que pueden tener artritis cricoaristenoidea, artritis reumatoidea, laringomalacia, diabetes, insuficiencia renal, acromegalia y tratamientos con corticoides. Esto más que todo por diferentes factores. Lo que es la artritis cricoaristenoidea, que puede relacionarse más directamente con una luxación o lesión a nivel de los cartílagos aristenoides, lo que es la artritis reumatoide, más que todo por el uso de inmunosupresores que predisponen más a la aparición de infecciones a nivel local de lesiones que se pueden causar durante el traumatismo. La laringomalacia, obviamente, por la degeneración que causa a nivel de los tejidos de la laringe, al igual que la traqueomalacia en los pacientes adultos mayores, la diabetes, la insuficiencia renal, bueno, entre otros, que pueden predisponer más al paciente que presente trauma a nivel de laringe o tráquea. Otros factores de riesgo relacionados con el traumatismo y que al parecer son los más importantes, los que tienen mayor peso, son el contexto de la intubación. Cuando es de emergencia, por lo general nosotros no tomamos o no hacemos una valoración adecuada del paciente y lo hacemos de una manera rápida, sin a veces haber probado con anticipación los equipos o sin tener todos los dispositivos a mano, que es lo que ocurre normalmente en los servicios de emergencia. Cuando nos ha llegado un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, nos apresuramos para intubar, o pacientes que están al borde de un paro cardiorrespiratorio y a veces no le suministramos ni siquiera sedantes o relajantes musculares. El relajante muscular en algunos estudios se reporta que sí reduce de una manera más o menos considerable la lesión, por lo menos a nivel, o el trauma a nivel de lo que es laringe, porque acordémonos que cuando no tenemos un paciente completamente relajado, sedado, puede realizar cierres intermitentes de lo que es la vía aérea, y nosotros al tratar de introducir el tubo podemos lesionar lo que son las cuerdas bucales, podemos estar ante una situación de que tengamos que hacer intentos repetidos de intubación endotraqueal y eso ya nos lleva a edema de glotis, nos complica la intubación o nos puede dejar como secuela lesiones a nivel de las cuerdas bucales que se van a ver posteriormente después de la extubación, ¿no? Entonces, es importante que, o más bien los estudios demuestran que las intubaciones con emergencia conllevan a un mayor riesgo de trauma. Mientras que bueno, estos son unos
cuantas situaciones en las cuales uno intuba de manera emergente al paciente y no toma las debidas precauciones o realiza las valoraciones respectivas. Mientras que las intubaciones electivas, que son las que se hacen por lo general en quirófano, estas tienen otro tipo de connotación, nos dejan valorar la vía aérea con anticipación, nos proyectan el escenario que podemos tener, nos puede llevar a escoger de mejor manera los instrumentos o los dispositivos que vamos a requerir o que se prevé que vamos a necesitar para lograr una intubación exitosa, aparte de que uno tiene la oportunidad de al paciente proporcionarle sedación, analgesia e incluso relajación muscular y hacer una secuencia de intubación rápida de manera más exitosa. Esto sumado a la experticia que tienen ya los profesionales como son los anestesiólogos, que eso también ayuda a reducir lo que es la incidencia de trauma cuando se intuba a un paciente. Por otra parte, el manejo y la duración de la intubación también tiene mucha relación con lo que son más que todo con lo que son las complicaciones tardías de la intubación endotraqueal. Sin embargo, existen ciertas cosas que pueden contribuir al trauma después de la intubación. Por ejemplo, la adaptación, mala adaptación del paciente a la ventilación mecánica. Los pacientes que no están adecuadamente sedados o relajados. El movimiento que puede producirse del tubo cuando están desacoplados o cuando están introduciéndose lactos por el que no se adaptan a la ventilación mecánica, con un balón inflado pueden producir lesiones a nivel de lo que son las cuerdas vocales, de la laringe, de la tráquea. Es importante que mientras hay un desplazamiento del tubo endotraqueal, el balón no esté demasiado tenso. Incluso la extubación con un balón inflado puede producir lesiones severas en las cuerdas vocales. También, por ejemplo, mantener al paciente en hiperextensión, la falta de humidificación, la resequedad de las mucosas del tracto respiratorio puede predisponer a lo que son lesiones por contacto, ya sea del tubo o del balón, sobre infecciones que puede tener el paciente o añadirse sobre las lesiones que se causaron durante la intubación. Y como todos sabemos, ya o la mayoría conocemos, que la intubación prolongada tiene un mayor riesgo de lesiones en laringe y estenosis. Y por eso es que los pacientes con intubación prolongada siempre se recomienda es hacer una traqueotomía temprana, o aquellos que se proyecta que van a tener un tiempo de ventilación prolongado. Para que tengan más o menos una idea, la incidencia de lo que es el trauma por intubación orotraqueal, hay un metaanálisis, el cual se realizó en el 2018, en el que solamente se incluyeron 34 estudios que fueron escogidos de más de 5.000 estudios, pero solamente se los escogieron porque tenían características similares. En estos prácticamente no se analizan directamente la relación del trauma con el trauma de vías respiratorias con la intubación, sino que se habla de complicaciones generales relacionadas con la intubación orotraqueal. En este caso se ve que la incidencia de ese metaanálisis se vio que era solamente de un 8.5% y el trauma era más a nivel de dientes y labio, mientras que el trauma mayor, que era a nivel de tráquea la lesión a nivel de tráquea, no llega a ser llega alrededor del 0.04% de 48.000 casos, para que vean lo que es la incidencia extremadamente baja que tienen este tipo de complicaciones. Vamos a ver ahora algo sobre lo que es las lesiones a nivel del árbol laringotraqueal, que son las que quizás son las que más dejan secuelas y las que nos pueden traer complicaciones mayores para el paciente. Nosotros podemos tener lesiones macroscópicas que son causadas por el traumatismo del laringoscopio o del tubo endotraqueal. Las tenemos a nivel glótico y subglótico, como son las luxaciones aristenoideas, hematomas, ulceraciones y laceraciones glóticas. En la parte posterior de la endolaringe, que estas se ven en la comisura posterior y se deben a la presión que genera el tubo mientras está colocado en la vía aérea. No hablo aquí del balón, sino más bien del tubo, que a veces hace excesiva presión sobre lo que es la parte posterior de la laringe.
En la tráquea, mientras tanto, podemos tener lesiones circulares, con lisis cartilaginosa y colapso traqueal, por presión excesiva del balón, y lesiones de la pared anterior, que estas por lo general están relacionadas con el contacto del tubo sobre la pared anterior de la laringe, o que fueron ocasionadas durante la introducción del tubo o la guía para el manejo de la vía orotraqueal. Tenemos también lesiones microscópicas, estas son las que no vemos, y estas son las que están relacionadas más que todo con las lesiones crónicas que puede tener la laringe o la tráquea. En esto primero hay que recordar que la mayoría de las lesiones son de origen isquémico, están producidas o se produce lo que inicialmente después del trauma, lo que se puede producir es un edema con una infiltración leucocítica o leucocitaria. En esta zona, posterior al edema y la infiltración, se genera una ulceración que puede afectar al epitelio, la submucosa y el cartílago. Una vez que el paciente entra o desarrolla la úlcera y comienza el proceso de reversión de la lesión o de curación, se puede producir una pericondritis seguido de una condritis que culmina finalmente en la necrosis. Ya una vez que el tejido está necrosado, ya comienza a haber el proceso de cicatrización, que es el que finalmente lleva a una formación de granulomas o una estenosis. Hay que recalcar que también se vio en ciertos estudios, mencionan que hay personas que están más predispuestas a desarrollar estenosis, como son los pacientes de sexo masculino y aquellos que tienen problemas en la cicatrización o que tienen problemas que desarrollan queloides en las heridas. Las lesiones laringeas, por lo general, como vimos en antes, están más relacionadas o pueden ocurrir más cuando existe una intubación difícil. Esto, cuando se trata de un manejo de vía aérea difícil, muchas veces el personal, por la experticia o por falta de instrumentos, tienen que hacer reiterativos intentos de intubación, que esto se ve también dificultado a veces por la anatomía que puede tener el paciente. Son gorditos, cuello corto, tienen macroglosia, tienen mandíbulas pequeñas, y esto dificulta más lo que es la visualización de la vía aérea, y por ende puede llevar a intentos reiterativos y una visualización no correcta de la vía aérea que finalmente termina generando el trauma al momento de la intubación. El uso del introductor en la guía, en lo personal, a mí no me gusta utilizar la guía o el introductor. A mí sí me genera cierto tipo de molestia al momento de querer pasar el tubo. Incluso a veces se pasa excesivamente la punta, o la punta de la guía sobrepasa el diámetro del tubo, y eso puede generar también traumas a nivel de laringe o tráquea. En lo personal, yo no lo utilizo en la mayoría de las intubaciones, evito el uso de este introductor. Sin embargo, en algunos tipos de intubaciones difíciles sí facilita lo que es la intubación exitosa. El personal poco experimentado también juega un papel fundamental. Quizás con la situación de que si se trata de una intubación de emergencia o electiva, son los dos factores más importantes en cuanto o que están relacionados con el trauma a nivel de vías respiratorias, tanto laringea como traqueal. En este caso, la mayoría de los, en el metaanálisis que hice mención antes, la mayoría de los estudios se fueron realizados a nivel del campo de anestesiología, mientras que son pocos los estudios que se realizaron en UCI y lo que se realizaron en emergencia. Realmente no hay mucho datos estadísticos sobre la incidencia de trauma, porque quizás la mayoría de los estudios son hechos en base a una intubación selectiva, más no una intubación de emergencia. Pero sí en todos, sí recalcan que la experiencia del personal juega un papel fundamental para evitar el trauma. Obviamente, la experticia del personal puede llevar a intentos repetidos de trauma, o incluso la falta de ciertos dispositivos para visualización de la vía aérea nos pueden también llevar a intentos repetidos. Entonces, en conclusión, los traumas laringeos muchas veces, por la mayoría de veces, se deben a técnicas defectuosas o daño por presión del tubo endotraqueal sobre la mucosa o del balón, que puede incluso desplazarse por la vía aérea mientras está inflado, y es también uno de los principales causantes de lesión a nivel laringeo. Vamos a ver ahorita unas cuantas...
antes de todo, hay estudios que mencionan a la maniobra de Selig o quisieron determinar si la maniobra de Selig puede o no causar trauma laríngeo. En la mayoría, prácticamente, o en todos, no encontraron que la maniobra de Selig se relacione con trauma laríngeo directamente. Esta es una maniobra que se lleva ya vigencia casi más de 60 años, 61 años, y que prácticamente se implementó para disminuir el riesgo de broncoaspiración en el paciente traumatizado, y en otros casos se utiliza para mejorar la visualización de la vía aérea cuando la glotis está muy hacia la parte anterior del paciente y no es posible visualizarla con lo que de manera directa con el laringoscopio, sino que necesitas de la presión cricoidea para visualizarlo. Las lesiones por trauma laríngeo, bueno, como les dije, podemos tener hematomas de cuerdas bucales, como el que vemos ahí. Podemos también tener la formación de granulomas laríngeo, esto ya que tiene que ver con el proceso de cicatrización de alguna lesión que fue causado previamente durante la intubación. Y la que más tenemos nosotros es el edema de glotis, que por lo general se ve más en lo que es el paciente que ha sido o en el cual se ha intentado varias veces intubar sin éxito. Y esto también nos reduce la posibilidad de intubación exceptuosa. En algunos casos excepcionales tendremos que requerir a una cricotirotomía o a una traqueotomía para poder permeabilizar la vía aérea del paciente luego de que ha sido varias veces o sea, he realizado varias veces intentos de intubación. Por otra parte, las lesiones traqueales, que estas son las más temibles, o sea, gracias a Dios, estas son las menos frecuentes. Como vieron, la incidencia es relativamente, extremadamente baja, y quizás por su frecuencia son las que a veces menos nos preocupan. Sin embargo, cuando aparece una lesión de estas, sí hay que tener en cuenta que puede comprometer la vida del paciente. Muchas de estas lesiones son diagnosticadas en la mayoría de ocasiones, según se reporta en la literatura, después de la extubación. Pocas son identificadas durante la intubación. En varios estudios se describe que los factores más importantes relacionados con la trauma laríngeo tienen que ver con los intentos repetidos de intubación, alteraciones anatómicas que puede tener el paciente previamente. En el sexo femenino, si bien se ve una mayor incidencia de trauma traqueal, porque la mayoría de los casos reportados de trauma de tráquea son en el sexo femenino, el sexo femenino tiene por lo menos una menor probabilidad de desarrollar lo que es estenosis post-intubación. La edad mayor de 50 años, porque a veces ya pacientes que tienen traqueomalacia, cuando hay intubación con tubos de doble lumen, esto generalmente ocurre no en las emergencias ni en las terapias intensivas, sino que puede ocurrir más bien en quirófano, cuando se utilizan estos tubos, cuando se quiere una intubación selectiva. Bien pueden ocurrir por insuflación del CUF, como leí en uno de los casos que se reportó, y el uso de la guía o bujía. Esto especialmente cuando los anestesiólogos quieren aplicar maniobras como maniobra para comprobación de la colocación correcta del tubo, ejecutan maniobras como la del clic traqueal o la del atrapamiento, que consisten en llevar la guía extremadamente profundo dentro del árbol traqueal hasta llegar a un tope donde ya no pasa, y ahí determinar qué es el correcto sitio de la colocación del tubo endotraqueal. Entonces son maniobras que sí están relacionadas con una mayor incidencia de trauma o lesiones a nivel traqueal. Aquí les presento un caso de uno de los que les mencioné, de una paciente que sufrió trauma a nivel de la tráquea. Este fue por hiperinsuflación del tubo. Al final terminó provocando un neumomediastino y una neumotórax bilateral. Como experiencia propia, nosotros tuvimos varios casos de neumomediastino durante la pandemia en varios pacientes. Si mal no recuerdo, fueron 16 pacientes. La mayoría, obviamente, falleció por complicaciones mayores. Estos pacientes compartían algo en común, que tuvieron ventilaciones prolongadas, más de 2 semanas. Algunos llegaron hasta completar el mes. Y el neumomediastino, por lo general, aparecía 48 horas o 24 horas después de la reintubación. Muchas veces esos pacientes eran sometidos a reintubación porque se obstruía el tubo. Y estos fueron en pacientes de COVID.
Aunque no fueron investigados, habría la posibilidad de que estos pacientes hayan padecido de trauma traqueal durante el proceso de ventilación mecánica. Esto es como un dato que no fue investigado, pero por lo menos sí me llamó la atención cuando hice las revisiones del tema. Finalmente, como conclusiones, tenemos que las intubaciones de emergencia y la de la vía aérea difícil se relacionan con una mayor incidencia de trauma. Como le dijimos en antes, ¿no? Las intubaciones de emergencia, el apresurarnos o tener que tomar una decisión rápida para intubar sin tomar las debidas precauciones, no tener una valoración adecuada de la vía aérea y hacerlo de manera rápida, nos lleva muchas veces a cometer errores y a traumatizar la vía aérea del paciente. Una vía aérea difícil, con una escala, en pacientes que tienen características físicas, como son pacientes obesos, cuello corto, mandíbulas pequeñas, que tienen macroglosia, nos lleva a dificultad en cuanto a la visualización de la vía aérea y nos lleva a estar manipulando el tubo orotraqueal de una manera inadecuada, y finalmente podemos causar más que todo traumas a nivel de lo que es la glotis y las cuerdas vocales. La experiencia en secuencia de intubación rápida podría reducir la probabilidad de trauma durante la intubación. Si nosotros tenemos la posibilidad de realizar una secuencia de intubación rápida, el uso del relajante muscular en algunos estudios sí demostró que puede reducir la posibilidad de trauma. ¿Por qué? Porque tienes un paciente que está completamente relajado, que no tiene reflejos de protección de vía aérea y que las cuerdas bucales no se te van a cerrar en el momento de la intubación endotraqueal. Esto es un problema frecuente. Muchas veces a mí me ha tocado intubar pacientes con trauma y debido a que no están bien sedados o completamente sedados, en el momento de que vas introduciendo el laringoscopio, te produce movimiento de las cuerdas bucales que no te permite el paso del tubo endotraqueal. Y tienes que, en necesidad de a veces colocar más sedación, o si no tienes a disposición el relajante muscular, o esperar en el momento oportuno para introducir el tubo. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Las lesiones laringotraqueales evolucionan favorablemente en la mayoría de los casos, teniendo una resolución espontánea dentro de los primeros 3 meses la mayoría de lesiones. Es decir, todas las lesiones leves que nosotros causemos durante el proceso de intubación, la mayoría son resueltas dentro de los 3 primeros meses. Esto incluido algunos casos de parálisis de cuerdas bucales o lesiones a nivel de las cuerdas bucales, mientras que el 9% restante son aquellas que progresan a lesiones crónicas como granulomas y lo que es estenosis laringea o traqueal. Una valoración adecuada, así como el uso de equipos específicos para el manejo de vía aérea difícil, reducen la probabilidad de trauma, que eso también lo mencionan varios estudios. Finalmente, como recomendaciones, si nosotros, primero, tener en cuenta de que el trauma o las complicaciones por manejo de vía aérea son relativamente bajas. Por lo menos las complicaciones graves son no relativamente bajas, extremadamente bajas. Por ende, las complicaciones que tal vez nosotros como emergenciólogos, como terapistas intensivos, como anestesiólogos, tal vez tenemos que tener en cuenta o evitar serían las que están relacionadas con el trauma que puede llevar a una estenosis de la vía aérea a futuro. Entonces, la reducción de cualquiera de esos tipos de trauma va a mejorar la calidad de vida del paciente a futuro. Por eso, en los programas, o dentro de las unidades hospitalarias se debería tener personal adecuadamente entrenado. Esto más que todo porque la mayoría de nuestros hospitales se manejan con médicos residentes. La mayoría de los médicos residentes que en los estudios figuran son de UCI, más no de emergencia, y la responsabilidad que daban en el estudio era para ver la incidencia de trauma cuando los residentes de UCI intubaban o cuando los anestesiólogos o médicos tratantes de emergencia intubaban. Sin embargo, la mayoría del personal que nos llega a nosotros a los hospitales no tienen experiencia en el manejo de la vía aérea y lamentablemente en las unidades hospitalarias no existen, por lo menos en la nuestra, emergenciólogos durante las 24 horas que puedan colaborar o ejecutar la intubación endotraqueal cuando se trata de vías aéreas complicadas.
Esto también es importante, el control de la presión del balón o el CUF. Nosotros no disponemos de dispositivos que puedan nosotros monitorizarnos la presión del balón. Y para nosotros saber que estamos jugándonos entre un rango de 20-30 centímetros de agua, que es el rango óptimo en el cual el balón debería estar inflado. Nosotros nos basamos simplemente en lo que es la digitopresión del balón para ver que está un poco desinflado y estimamos que el balón está óptimo para estar posicionado. Entonces nosotros sí deberíamos de tener dispositivos para medir la presión del balón del CUF. Y segundo, que tener disposición y equipos que nos permitan el manejo de la vía aérea difícil y seleccionarlos de manera adecuada, no solamente los dispositivos, o sea, los tubos endotraqueales, las hojas de laringoscopio, sino que disponer de otros dispositivos avanzados como un videolaringoscopio. Por ejemplo, nosotros en el área de emergencia no disponemos de un videolaringoscopio. Si bien es algo necesario, tampoco es que todas las intubaciones lo van a requerir utilizar, pero sí en las intubaciones difíciles que en algunos casos hemos tenido, sí deberíamos de disponer, porque en el caso de una emergencia con una vía aérea difícil, muchas veces nuestros médicos residentes tienen que esperar que un médico más experimentado, un anestesiólogo, vaya a intubar al paciente o un médico de terapia intensiva y en ocasiones estos profesionales tienen que requerir del videolaringoscopio porque para ellos también, a pesar de la experiencia, se les dificulta bastante. Creo que estos son los puntos más importantes que pueden prevenir lo que es el trauma durante la intubación. Como les vuelvo a repetir, es son complicaciones extremadamente raras. No debemos de temerles, pero sí podemos nosotros ser artífices de lesiones que puedan a futuro causar estenosis o complicaciones de cuanto a ventilación del paciente y que llevan a procedimientos o intervenciones mayores, colocación de prótesis e incluso cirugías. Yo creo que eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Vera, por toda la explicación. Ha sido muy enriquecedora para todos los participantes. Tenemos una pregunta que nos indica, en la parte del, ¿cuál sería su criterio en el manejo de la vía aérea y la orointubación para el uso de la ultrasonografía de la vía aérea versus una videolaringoscopía? En este caso, ¿cuál nos ayudaría o cuáles son las indicaciones para usar estos? O sea, yo me iría más por la videolaringoscopía. O sea, cuando uno lo que busca es, por medio del videolaringoscopio, uno está visualizando directamente todas las estructuras de la cavidad oral y está dirigiendo el tubo de una manera mucho más efectiva hacia el objetivo, que es en este caso la laringe, la glotis. Yo tengo experiencia utilizando videolaringoscopio, intubación con laringoscopía directa. En ambas no se me dificulta la ejecución de una maniobra, de una intubación orotraqueal, pero yo sí diría que la intubación orotraqueal más más que la experiencia demanda es más una destreza y habilidad manual, el uso de las manos. Por ejemplo, yo soy unas personas de que directamente al meter el laringoscopio voy y visualizo sin problema la epiglotis y intubo en 10 segundos. Incluso puedo intubarte a un paciente mientras lo están haciendo las compresiones durante un proceso de reanimación. Sin embargo, eso ya demanda experiencia de haber intubado ya, ni recuerdo cuántos pacientes. Uno tiene que adaptarse muchas veces a las disponibilidad de equipos que tiene el hospital. Y creo que el entrenamiento continuo dentro de las unidades hospitalarias para mejorar las destrezas que tiene su personal es lo que nos va a llevar a mejorar en los servicios de emergencia. Y no solamente hablo de intubación endotraqueal, hablo de muchas cosas. Reanimación cardiopulmonar, procedimientos invasivos como colocaciones de vías centrales, toracotomía y otros procedimientos de emergencia que lamentablemente no todos los residentes o el personal que trabaja en las unidades hospitalarias lo tiene.
No le veo yo mucha utilidad a la endoscopía en cuanto a la ayuda para la intubación endotraqueal, ya que la intubación endotraqueal para mí es un proceso que debe hacerse con una visualización directa de la vía aérea. De esa manera tú reduces la posibilidad de trauma. Muchas gracias, doctor, por su explicación. Y sí, realmente cada proceso necesita su curva de aprendizaje y también seguir capacitándose para realizarlo de la mejor manera posible. Le agradecemos por su tiempo y por su participación, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer haber estado con ustedes. Espero a un futuro poder estar nuevamente con ustedes.